Hola a todos, es un gusto saludarles. Hoy quiero empezar esto con una recomendación que me va a hacer cierta personita que está aquí a mi lado. ¿Qué tal? Un gusto. Esto es Radiación de Fuga y quería recomendarles que precisamente vi una película que se llama La joven y el mar. Está en la plataforma de Disney y se las recomiendo porque es la historia de la primera mujer americana que cruzó el Canal de la Mancha. Es impresionante, yo ya la vi. Altamente recomendable. Entonces, me gusta precisamente porque era a principios del siglo XIX y cómo le costó trabajo el poder ser reconocida, a pesar de que incluso fue a las Olimpiadas y todo, y a pesar de eso, cómo no le daban el voto de confianza por ser mujer. Y entonces, efectivamente, cómo ella se supera y atraviesa el Canal de la Mancha, y es un logro que efectivamente era en una época donde las mujeres, ¿no? ¿Sabes quiénes eran? En la película salen quién ganó. ¿Se acuerdan hace muchos años había una serie de Tarzán que era con Johnny Weissmuller, que él fue campeón olímpico de natación de Estados Unidos. De hecho, por eso le dieron Fue en el año de las Olimpiadas cuando él ganaba, del lado de los hombres, cuando él ganaba medallas olímpicas. Y ella también fue a las Olimpiadas. Se llamaba Trudy de Gertrudis, Trudy Ederle. Sí, y altamente recomendable esta película, La joven y el mar. Y pues bueno, ya que estamos en estas cosas, bienvenidos a Radiación de Fuga. Yo soy la doctora Patricia Ayala. Estamos en todas las redes, síganos, nuestro teléfono es 2211-93-2597, se lo repito, 2211-93-2597, gracias a Laboratorio Shonaka, nuestro patrocinador. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, déjame decirles que el tema que traemos, muy en boga, actual, imagenología de hombro, específicamente la ecografía. A quienes no nos ha dolido el hombro. Voy al supermercado, levanto las bolsas, no hice nada más, pero en la noche ya no puedo dormir porque no puedo ni levantar el brazo. Pero con una ida al supermercado también te duele el codo. Sí, díganme que no, duele codito. Se te pegan ahí cositas que no iban en la lista. Ay, ni me digas. No, pero realmente la patología de hombro no permite que el paciente pueda acostarse y descansar. No. Entonces, la ecografía de hombro ha sido muy bien recibida porque es un estudio en donde el paciente no tiene que permanecer acostado, como la resonancia. Y es dinámico porque el paciente tiene que estar moviendo el brazo a diferentes posiciones para que podamos realizar la ecografía. Entonces es versátil, no es tan caro y es un buen diagnosticador, como quien dice. Un buen método de imagen para el diagnóstico. Y estaba leyendo precisamente, y es importante que lo sepamos, el hombro no es solamente el manguito rotador. Hay más allá de la articulación del hombro y del manguito rotador como tal. Lo que pasa es que todo el mundo le echamos la culpa al mango rotador. Para los que no sepan qué es el mango rotador, es una cobertura que tenemos nosotros alrededor del hombro, que tiene una forma de cilindro para que tú puedas rotar tu hombro donde quieras. Pero pues también tenemos nervios, tenemos tendones, tenemos músculos. Articulación. Tenemos hueso. Superficie ósea, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y dirían, bueno, ¿y el manguito rotador qué? Bueno, efectivamente, es lo que te permite que tu articulación del hombro puedas separar el hombro, puedas acercarlo, puedas rotar el hombro, ¿sí? Y eso es algo muy importante porque inconscientemente cuando empezamos a tener dolor, empezamos a limitar la función y vamos utilizando músculos que normalmente no utilizamos para hacer esas funciones. Nos vamos contracturando y el dolor aumenta más. O también si tienes alguna lesión por sobrecarga o también por estrés, puede condicionar muchísimo dolor. Ahora, déjame decirte, ¿quiénes conforman el manguito rotador? Es un conjunto precisamente de tendones. Dentro de ellos está precisamente el tendón de la porción larga del bíceps, el tendón del subescapular, el tendón del supraespinoso, el tendón del infraespinoso
y el redondo menor. Eso es importante que lo sepas precisamente porque esas cuerdas en conjunto se denominan manguito rotador. Ok, vamos a recordar que el hombro es la articulación del cuerpo humano que tiene mayor movilidad. Entonces, los diferentes tendones que la mueven, si uno de ellos se lastima, pues ya no puedes realizar cierta función y las demás funciones se van también haciendo menos, ¿no? Entonces, es importante saber cómo revisar cada uno de los tendones, porque no los puedes revisar todos en la misma posición. Tienes que movilizar el brazo de diferente manera para poder explorarlo. Ya teniendo algo de experiencia y habiendo revisado muchos hombros, lo vas haciendo metódicamente, empezando por el mismo tendón, siguiendo por el que sigue y así sucesivamente. Entonces, yo les aconsejo que empiecen a practicar, los residentes, por ejemplo, que empiecen a practicar con sus compañeros para que se acostumbren a la imagen. La imagen de músculo esquelético es diferente a la imagen de otros órganos, tejidos y demás del cuerpo humano. Es una imagen muy bonita, mucha gente no la entiende. No la entiende y como que la discriminan. A mí me parece muy, muy interesante el cómo se comportan los tendones, cómo distinguir un tendón de un ligamento, de el grupo muscular, cómo se abre el tendón en dos músculos. En fin, es muy padre poder identificar las diferentes estructuras, incluso los nervios periféricos que se pueden ver en las articulaciones. Eso es cierto. Y también hay que explicarles que es dinámico. O sea, tú estás buscando algo, le vas a decir al paciente, a ver, necesito que flexione, que extienda, que gire, que... Entonces, eso te ayuda bastante para explorar tu patología. Incluso hasta a la vista, ¿no? Tú dices, creo que tuvo un problema de hombro porque viene de un lado o de otro. Sí, a mí, no sé si les pasa, pero por ejemplo, automáticamente cuando veo, voy a hacer el estudio y veo el nombre del paciente y la edad, automáticamente ya me estoy ubicando en un cierto grupo de patologías que puedo esperar. Muchas veces me tocan deportistas, jóvenes o en otras ocasiones personas ya de la tercera edad y entonces cambian un poco las patologías, ¿no? O los mecanismos por los cuales llegan contigo con un hombro doloroso. No todo el tiempo llegan con hombros dolorosos o también parte de enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Bueno, es que, a ver, todo mundo cuando pensamos en ultrasonido de hombro es ultrasonido de hombro igual a lesión de manguito rotador, igual a lesión de músculo. No, puedes tener derrames sinoviales, puedes tener abscesos, si es un paciente inmunocomprometido. Sí, sí. Puedes tener bursitis, o sea, las bursas se llenan de líquido y también impiden que el hombro haga su función normal. Y estamos de acuerdo que en cuanto a la bursitis es difícil de diagnosticarla porque a veces ni siquiera el clínico la piensa. Sí. O el hombro congelado, ¿no? También. Sí. O sea, ¿no les pasa que te ponen descartar lesión del manguito rotador? Y, o sea, y tú ves el mango rotador y dices, pues esto está re bien, ¿cómo que le busco? Y no va por ahí. Sí. También, bueno, otra cosa que sí es importante decirles, aclaro, no es que no sirva, pero es muy limitado el uso de la radiografía de hombro, ¿eh? Sí. O sea, actualmente la radiografía de hombro ya es... Pero te voy a decir una cosa, o sea, si tú ves una radiografía de hombro y en proyección anteroposterior, porque eso también es importante, que agarran y luego a los ortopedistas de repente te mandan ciertas proyecciones, que el lateral de hombro, ¿no? Y ay, caray, ¿y ahora cómo, no? O que la proyección de West Point y cómo te tienes que poner al paciente para que entre el rayo. Ni siquiera se puede mover el brazo, ¿no? Exacto. No, eso es bien difícil. Para cosas que tú te quedas como que dices, oye, ¿no? Y sin embargo, si tú ubicas la radiografía de hombro y descartas que no hay patología ósea, ya sabes que vas directamente a valorar en la ecografía y que ya sabes que las inserciones de esos tendones, efectivamente, ahí es a donde hay que estar buscándolas. Pero, o sea, sí, pero, perdón, por ejemplo, eso que dice de las inserciones de los tendones,
en la ecografía nosotros podemos detectar el inicio de la calcificación en la inserción, o sea, la endostopatía, que se le llama actualmente. Ajá. Mucho antes que en la radiografía. Totalmente. Entonces, dice uno, bueno, estás desperdiciando el tiempo con el paciente cuando le puedes hacer un ultrasonido de hombro y puedes llegar a un diagnóstico más certero. Es que ¿no? ese punto iba yo, o sea, ¿cuánto verdaderamente te va a dar de información una radiografía cuando tienes un método que es más inocuo, más sencillo y que aparte te va a dar más riqueza en tu diagnóstico? Pero amor, mira, estoy de acuerdo, pero te voy a decir una cosa, sigue siendo socorrida la radiografía, hay que solicitarla, hay que hacer correlación con la clínica y la imagen. Sí, o sea, mire. Porque te voy a decir, me ha tocado ortopedistas que de plano se saltan todo eso y se van directamente, quiero la resonancia magnética de hombro. Bueno, pero es que, a ver, ahí se vuelve comodidad y, ¿cómo decirlo? Perdón el término que voy a ocupar, no es tal vez el correcto, pero ahí se vuelve la vía más fácil. Sí. O sea, ¿por qué dices? No, pues si le dejo la placa de hombro y no me dan datos, me voy a quemar. Si le dejo el ultrasonido de hombro y no me dan datos, me voy a quemar. No, pues mejor la resonancia y ya agarramos todo. Pero pues un ultrasonido de hombro bien hecho te da casi la misma información que la resonancia, la correlación es muy similar. Sí, pero se salen con esas cosas y dices, oye, no, tiene importancia la placa, tiene importancia la ecografía y efectivamente, como dices, una ecografía en un operador que tenga la destreza ya, es muy sensible. Ahora, dígame que no le han llegado placas de favor de realizar placa de hombro, impresión diagnóstica, hombro doloroso, descartar desgarro muscular. ¿Cómo no? Dígame que no ha llegado. Y tú dices, ajá, ¿y qué? Te voy a ver la interfaz, le hago al adivino para el músculo. Sí, o sea, cosas que nomás no. O sea, no te da. No, yo creo que la radiografía de hombro es útil, por ejemplo, cuando hay una subluxación, ¿no? Una probable fractura en paciente anciano. Exacto, una probable fractura, ¿no? Así es. Cuando ves calcificaciones muy alargadas en la inserción de los tendones que dices, bueno, en el ultrasonido estoy viendo esto, sí es una calcificación, pero en la placa a lo mejor la ubicas más anatómicamente, ¿no? Claro. A lo mejor más fácil. Ahora, dígame, por ejemplo, una paciente que tiene aumento de volumen de partes blandas en una placa, ¿a qué acabas? Pues sí. Vas a acabar en ultrasonido para que le hagas. Ahora, ¿valdría la pena a lo mejor dejar las dos? Pues depende del contexto clínico. ¿Verdad? Bueno, pero también es como escoleta. Sí, no. Como yo no escoleta, no. tú hallas algo en la ecografía y te vas a la placa y dices, ahí está. Sí, por ejemplo, estás haciendo de cápsula articular, empieza a ver todo irregular, dices, bueno, toma una placa para ver si tiene desgaste articular. Ahí sí, ¿no? Bueno, luego los pacientes no saben que se fracturaron la clavícula y tú estás viendo todo chueco ahí y dices, a ver, no entiendo qué está pasando aquí, ¿no? Y entonces hasta que le sacas la radiografía dices, pues es porque Y últimamente, por ejemplo, me están llegando más solicitudes de ecografía de músculo esquelético por parte del médico rehabilitador que del ortopedista. Bueno, mire, es que le voy a decir algo, los fisiatras, los médicos de rehabilitación, cada día empiezan a tomar más conciencia del uso de la imagen. Sí. O sea, antiguamente ellos decían, pues te sobo, te pongo, te hago un poquito, ¿no? O sea, y ahorita ya no. Como que era la cuestión de yo voy a hacer y posterior vemos el resultado. Ahora no, y eso es algo que a mí me agrada, el que ellos lleguen y digan, bueno, ¿sabes qué? Tómate algo y ya sobre eso yo veo qué te puedo hacer. Así es. Sí, porque sí me tocó ver esa parte donde, o sea, primero eran las terapias y fíjese que me dieron 3 meses de terapia y mejor la abandoné porque no me sirvió de nada. Y resulta que cuando estás haciendo la ecografía te das cuenta que era otra cosa diferente de lo que estaban pensando. No, y aparte le voy a decir algo, digo, los buenos rehabilitadores también van como que a un objetivo clínico y esto va a una razón. Algunas me dejaron un ultrasonido de hombro, le hablé al médico porque me decía planeación kinestésica, no sé si ustedes han oído hablar de esos vendajes kinestésicos. Ajá, sí, cómo no. Que son los que hacen basado en los grupos musculares y cómo se inserta, bueno, tiene toda una explicación. Entonces yo le hablé a este médico pues, para preguntarle, me dice, es que doctor, yo tengo la sospecha
de que el paciente tiene una lesión en el tendón largo del bíceps. Lo quiero corroborar por imagen para poder poner el parche kinestésico como le corresponde. Y dices, mira, la piensa bien. Entonces, ese tipo de cosas han hecho que fisiatría como que tenga un empuje mejor hacia las imágenes que ortopedia. Así es. Sí, luego es una pena, pero los médicos ortopedistas a veces ni leen la interpretación de lo que uno hace, ¿no? Eso es verdad. Entonces, bueno, el pero objetivo, es que en la escuela, ¿no? También. Sí, bueno, el objetivo es darle la mejor atención al paciente y ayudarlo en el diagnóstico para que se recupere. Claro, ¿no? claro. Y pues a veces no lo puedes hacer del todo porque no está cayendo con la persona adecuada que lo tiene que atender. Ahora, también hay algo que yo creo que también ustedes en algún momento lo toman en cuenta, ¿no? Cuando haces colaboración con algún compañero para hacer alguna dinámica terapéutica, ejemplo, la infiltración de hombro. Actualmente, por ejemplo, al menos donde yo estoy, anestesio nos pide que les ayudemos o ellos se guían bajo ultrasonido para hacer ya las infiltraciones. Entonces, pues eso es muy bueno. Claro. Sí, yo sí les recomendaría que estudien la anatomía. Básicamente musculoesquelético es eso, recordar la anatomía, ver dónde se insertan los tendones, ver cuándo está la unión miotendinosa. Entonces, nada más es eso, recordar la anatomía. O sea, nadie los va a culpar de que saquen el libro a medio estudio, ¿no? Y que digan, bueno, ¿cómo explico esto? No, eso sería, no, o sea, no puedes llegar y decir hacia las primeras, si estás aprendiendo, no voy a sacar un libro. No, claro. Entonces, es necesario. Es importante que dé uno un repaso antes de pasar al paciente, ver en qué posición se va a colocar para explorar cada tendón. Y sea más adecuado. Y llevar un orden. ¿no? Un orden. Bueno, eso es importante. Haz tu seguimiento como tú quieras, pero... Seguir un orden siempre para que no se te olvide ninguno de los tendones, los explores todos y estés seguro de dar un buen diagnóstico. A mí me pasó que de repente estoy explorando el supraespinoso y pues no lo veo, ¿no? Dije, ¿cómo? Pues no está allí, no está. No, pues no, estaba roto. ¿Literal? ¿No? Completamente roto. Pero creo que es como un shock en ese momento. Sí, o sea, dices, cuando es tus primeras veces. Estoy viendo el y hueso, no lo veo, pero no estoy viendo el tendón. Y no lo veo. Y seguro no lo veo. Y ya cuando. Y te recorres, ¿no? Ajá. Y ya te calmas y ya observas. Bueno, es que no lo veo porque está roto. Ajá, ¿no? Y ya cuando que. Pero es que, a ver, expliquémosle a las personas que nos hacen el favor de seguirnos. El problema de los tendones del hombro es que esas inserciones y por la fuerza que tienen hacen que cuando se rompan se retraen. Ajá. Así es. Se van hacia adentro. Entonces, eso hace que cuando tú lo buscas no lo encuentres y ponte a buscar a dónde quedó. Sí. Es como, igual una vez me tocó efectivamente una ruptura del tendón de la porción larga del bíceps. Hazte cuenta que se veía el morado en la mitad del brazo y hazte cuenta que acá abajo una bola. Sí, pues el músculo, exacto, el músculo estaba contraído. Contracturado. ¿No? Exacto, y acá arriba la corredera bicipital vacía. ¿O no les ha pasado, por ejemplo, que tienen una ruptura parcial y ves aquí toda la colección? La colección, como no, y la piel. O que se salga el tendón de la corredera. De la corredera. Sí. También. Aquí se ve la escotadura bicipital y hazte cuenta que ves acá la bolita ecogénica de un lado. La escotadura bicipital es una inserción, o bueno, es un canalito que tiene el hueso. Ahí va el tendón y ahí se fija. Y cuando se rompe, pues es uno de los signos. Si tú ves esa escotadura, ese canalito, dices, no, aquí ya se rompió. Y más que está vacío. Además, bueno, desde que ves al paciente, ¿no? Ves cómo está su brazo y ves cómo está hecho bolas el músculo. El músculo, ¿cómo no? Decía un maestro mío, tiene bracito de Popeye. Literal. Como igual ves que hay un fenómeno dentro de todo lo que es el síndrome de hombro doloroso y lesiones del manguito rotador, que si cuando está hacia la parte posterior la lesión que está comprometiendo el infraespinoso y el supraespinoso, hazte cuenta que está el síndrome de pinzamiento, ¿no? Y bien que se escucha el clic. Bueno, la primera vez que pongo al paciente a hacer maniobra hacia la parte posterior y que lo regresara, el clic, que por cierto acabo de sentir clic en mi hombro.
Es por el frío, no empiecen con cosas. No me ustedes. asusten. El fenómeno de pinzamiento. Y imagínense, háganse cuenta como el hueso tiene surcos, que son las huellas por donde van a pasar eso. Pero cada tendón de esos tiene como si tuviera su estuchito. Ese estuchito es lo que permite que efectivamente se deslice acorde al surco que le corresponde. Cuando eso se lesiona o se inflama, ese estuchito también se llena de líquido y entonces baila. Y como ahí hay estructuras óseas, las estructuras óseas obviamente lo presionan y es lo que hace el clic cada vez que haces la exploración. Y el dolor es muy fuerte por el periósteo. Y ¿no? ese, exacto, Duele. y ese es el dolor, efectivamente. Entonces, así como se los acabo de comentar, así le explico a los pacientes. Y entonces por eso me duele, le digo, y por eso hace clic. No, y te dice el paciente, ¿no? Es que me duele acá. Ajá. Y me duele acá. Sí. Pero se está originando acá. Así ¿no? es, así es. Le tienes que explicar, mire, normalmente la mayor parte del dolor que se recorre hacia el brazo, el antebrazo, así o hacia es. la columna, se origina acá. Entonces vamos a revisar los tendones que hay acá para que usted vaya tranquilo. Y otra cosa que también es importante es el antecedente de cómo se lesionó. Sí. O sea, no es lo mismo que digan, doctor, yo estaba jugando fútbol americano, llegaron, me tiraron al suelo y caí con mi hombro. ¿Sí? A que la persona ya de edad que diga, doctor, es que empecé a tener primero falta de movilidad y ahora yo ya no puedo peinarme. Literal. Ya no me puedo bañar. Ajá, ya no me lavo el cabello. No me puedo lavar el cabello porque me duele subir ya no me puedo cerrar el sostén tampoco, cosas así. Sí, o quitarme una playera, ¿no? Sí. Me duele para cruzar. Y literal, o sea, cuando llegan también, con el hombro doloroso, realmente es como dijiste, está congelado. Ahora también viene la semiología de cómo te duele. Si el dolor es apabullante, tú sabes que hay alguna ruptura. Y por lo general siempre les duele más o se les intensifica en las noches. Sí. Sí. O si te duele exquisito, a lo mejor nada más tuviste una lesión tendinosa, no necesariamente. Sí, bueno, yo ya pasé hablando así, por una tendinitis de los 2 hombros. Entonces yo literalmente no me podía dormir acostada. Tenía que dormirme sentada. ¿Y las lesiones fueron en el mismo tiempo? ¿Fue simultáneo? Casi al mismo tiempo. Y me lesioné, ustedes no lo van a creer, pero el hombro se puede lesionar casi con cualquier cosa. Sí. Entonces, me lesioné manejando y cayendo en un bache. En lugar de enderezar la columna, hice movimiento para contrarrestar la caída del bache y eso me lesionó el hombro. Entonces, uno se puede lesionar el hombro casi con cualquier cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vas manejando. Cuando uno manejando hace cosas que uno no debe hacer, ¿verdad? Por ejemplo, tratar de alcanzar algo en la parte de atrás del asiento, ¿no? Sí. De donde vas. Eso es muy común. Ajá, eso es muy común y así se suele lastimar el hombro, ¿no? Pues el hombro derecho me lo lastimé así precisamente porque iba a agarrar mi cartera como si mi cartera fuera pequeña. Ajá, sí. Que luego pesan, es la bolsa, el bolso de una dama, ¿no? Tiene lo que no te puedas imaginar. ¿Y quién se me ocurrió a mí que olímpicamente yo con mi brazo musculoso lo iba a jalar mi bolso para llevarlo a la parte delantera? Vi estrellas. Sí. Dije, ya me amolé aquí el hombro. Pero bueno, ahí viene también la otra cosa. El hombro operado es un reto diagnóstico también. Esa es otra. Y aprender a verlo también. Sí, aprender a explorarlo. Ajá, por eso yo les decía que incluso, por ejemplo, si el paciente tiene antecedente quirúrgico, a mí sí me gusta la placa, porque acuérdate que hay diferentes técnicas para operarlo. Entonces, hay veces que de repente, yo me acuerdo, nunca se me olvida, un hombro operado y yo lo único que veía era como superficies ecogénicas, sombras, y nada más veía la superficie de la cabeza del húmero y como interrumpida. Ajá. Pues eran plaquitas.
le habían Ajá, la fijado. fijaron con microplaca. Exacto, entonces cuando, o sea, yo decía, pero es que no veo, o sea, gran cosa. Entonces cuando agarro y le digo, ¿le tomaron radiografía? Sí, y ya, verídico lo que dijiste. Pues las sombras que veía eran estas calcificaciones, eran más bien estas placas con los tornillitos. Ajá. Sí, pero a veces ni siquiera el paciente sabe qué le hicieron. No, exacto, por eso es que me gusta la placa. O sea, la más clásica, oiga, ¿le han operado algo? Sí, Sí. de mi hombro. ¿Qué le hicieron? Pues no sé, pero me corrigieron mi dolor. Sí. No, pues sí, está bien, qué bueno. O sea, es algo que... Sí, bueno, tenemos y que no ver. sucede nada más en esos tendones, ¿no? Por ejemplo, también cuando operan el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es uno de los tendones más grandes del cuerpo. Entonces, cuando se rompe y lo suturan con unas, pues, estructuras más o menos grandes para fijar un lado y el otro. Entonces, cuando lo ve uno postoperado, dices, híjole, ¿qué es esto que estoy viendo? Porque Sí. no entiendes, ¿no? Y hasta se ven los puntitos de las suturas. Ajá, exacto. Pero y el te problema, dan sombra, ¿no? Pero el problema es que pierdes toda la anatomía. Sí. Y el tendón de Aquiles, déjenme decirles que está en boga, porque nuestro actual gobernador electo, que va a tomar en funciones en diciembre, tuvo lesión del tendón de Aquiles. Entonces es importante. El tendón de Aquiles también se puede lesionar cuando nos vestimos adecuadamente para ir a un matrimonio formal con aquella zapatilla que casi no usas, pero que ese día sí acostumbras y te la vas a poner. También se te puede lesionar. Bueno, pero acuérdese también que el tendón de Aquiles se puede romper por estrés. O sea, si te caes y con que te dobles el pie tienes para... Mi amor, ¿no te parece estrés que utilices 15 centímetros cuando normalmente andas con flats? Yo vi a un paciente que trabajaba en el aeropuerto de Puebla y se lesionó el tendón de Aquiles porque en un momento dado que iba caminando empezó a correr para alcanzar uno de esos carritos que llevan maletas. Y entonces, al empezar a correr, pues claro, no había calentado ni nada, ¿no? Sí. Paz, que siente el tirón y de inmediato, pues ya se le rompió el tendón de Aquiles. ¿no? Sí. Entonces, cuando te llega el tendón de Aquiles recién roto, pues es muy bonito, ¿no? Porque sí, se ve ves todo. Sí, se ve el hematoma. Sí. Pero las si ya fibras. tiene un mes de fibrosis. Sí, ya bailaste. Entonces, la anatomía se va complicando. Se va complicando y entonces la no se complica, se pierde. La ecografía digo, y eso es solo un tendón, ¿verdad? Pero pues todo se modifica. O sea, literal. La zona de fibrosis que hay, las múltiples capas del tendón roto, o sea, no, bueno. Lo que quede de ahí, engrosamiento, inflamación. Ajá, sí, bueno, y aparte de la inflamación propia del tendón, la inflamación del tejido celular subcutáneo, la inflamación de la piel, en fin, sí es adecuado. Es complejo. Que cuando se lastimen se atiendan luego. Sí, lo que no mejora al otro día ya va para consulta. Sí. Entonces, pues les queremos dejar como iniciativa que no le tengan miedo a hacer ultrasonido musculoesquelético. Es realmente muy bonito y cuando lo aprende uno a hacer, lo empieza uno a amar. Nada más el detalle ahí es, primero, practica tus grupos musculares. Segundo, lleva un orden. Y tercero, practica. Ya sea con tu compañero, contigo mismo, lo que puedas ver. O sea, el chiste te empiezas a habituar. Técnico, radiólogo, dile, oye, ven, necesito revisarte el hombro. Vas a encontrar y vas a descubrir. Eso va a ser así de, pues sí, doc, pero no he desayunado y se me antojó un tamal. Historia real y verídica. Vas a encontrar y vas a diagnosticar cosas que no te hubieras imaginado. Exactamente. Y a veces peor porque no sabes qué te encuentras cuando revisas. Sí. Y luego cuando te dicen, ¿esto es normal, mi doc? Y tú sí. No. A ver, repíteme. A ver, pasa Dice, de nuevo ¿cómo el te tendón? explico? ¿Cómo te explico? ¿Sí? ¿Y qué noticias nos traes hoy, mi Rafa? Bueno, a ver, les dijimos en programas anteriores que si tenían alguna duda médica nos lo hicieran saber. Entonces, amablemente, una de las personas que nos sigue en Guadalajara, saludos a Laurita Magaña, que fue la que nos hizo esta pregunta,
bueno, hizo 2 preguntas. La primera es, ¿qué es la termomastografía? Porque le platicaron que ese método le ayudaba para detectar problemas de cáncer de mama. Ya saben, ¿no? El boca en boca, una amiga le dijo, y antes de hacérselo, amablemente pues, se comunicó aquí con nosotros y nos preguntó qué es la termomastografía, y segundo, si sirve para detectar problemas mamarios. Entonces, pues yo las escucho a ustedes. Pues bueno, es un método de imagen donde efectivamente lo que se determina o se busca es el aumento de la temperatura de los tejidos, en este caso de la glándula mamaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que en tejidos donde el metabolismo, es decir, la función de las células que conforman ese tejido, aumentan su actividad metabólica cuando hay un proceso sospechoso de un proceso inflamatorio o desde algo benigno hasta algo maligno. O sea, desde un absceso hasta... Sí, es que ahí es a donde viene el problema. La termomastografía es un brasier que detecta el calor. Así es. O sea, no es un método de imagen adecuado. No. Pobre resolución. Sí, o sea, el problema que tienes es que te dice, yo encuentro algo. ¿Qué? Sepa Dios ¿Quién qué sabe? es. Exactamente, o sea, ¿No? la tesis funcionaba así. Si tiene calor es porque tiene vasos de neoformación y es un tumor. Pero... Y bueno, en la teoría pues se oye bonito y funciona, se oye coqueto decir, pues si brilla es tumor. Pero una infección, o sea, un absceso te Así lo puede es. dar, una mastitis, o sea, un proceso inflamatorio te lo puede dar. Si tú tienes, por ejemplo, un fibroadenoma, que es un tumor benigno muy grandote, te lo puede dar. Hay tumores que son malignos y no generan calor. Y es que estuvieron un tiempo como que llegó la tecnología, o sea, eso de la termografía era un sostén que detectaba eso, ¿no? Entonces lo tuvieron promocionando, pero yo creo que mal orientado, porque era casi que te decían que en lugar de su mastografía, hágase la termografía, porque era como apapachar a las señoras para que no sufrieran del apachurrón de la mastografía. Cuando, por ejemplo, aquí en Radiación de Fuga le hemos hablado cantidad de veces acerca precisamente de que la mastografía en estos momentos es el único método de imagen, de tamizaje, de screening, de escrutinio, de cribaje que tenemos, donde literal ha incidido en la historia natural de la evolución del cáncer de mama. No, y es el estándar de oro, ¿no? Totalmente. En este momento, y lo ha sido desde hace muchos años. O sea, el problema que tienen algunos, sobre todo laboratorios privados, en la pública se intentó hacer, pero si quieren ahorita les cuento de eso, es que, digamos que lo jalan dentro de los paquetes. O sea, te dicen termomastografía más ultrasonido más mamografía por tanto. ¿Sí? Eso es cuando tienen alguito de ética. Pero ya saben que en la viña del Señor hay de todo y te ponen método novedoso para detección de cáncer con solo colocarte un brasier. Y no. Y pues les cobran la prueba y tú dices, bueno, pero la prueba no te va a servir del todo. Por ejemplo, si tú tienes microcalcificaciones, que puede ser un indicativo de cáncer, la termomastografía no sirve para nada. ¿No? Sí, no, bueno, como médicos especialistas tenemos que estar actualizados. Entonces, yo creo que una de las funciones que tenemos es también educar. Así es. Educar al médico que no es especialista, al médico general, y informarle, doctor, su paciente necesita hacerse Exacto, una esto no es adecuado, ¿no? claro. Sí, o sea, miren, se quiso meter como opción, pero no Así funcionó. es, Incluso, no. yo les platicaba, muchas dependencias del sector salud iniciaron protocolos. Y vaya, yo se los puedo decir, los protocolos se dieron contra la mesa. ¿Por qué? Porque en afán de querer abatir el costo en la detección, dijeron, pues si esto lo detecta ya lo hicimos. Sí lo entiendo porque querían un método rápido, sencillo y que no fuera dependiente de tanto equipo. O sea, porque tener una detección de patología mamaria es una bronca, pues tienes que tener un montón de equipo. Pero no funcionó. No, pero y además el equipo, como tú dices, el equipo real de mastografía, aparte de que es caro, tiene que estar en ciertas condiciones
con clima, tiene que tener pues toda la calibración, mantenimiento, todo, para cumplir con lo que nos indica precisamente la norma en relación a la detección. Y además que te dé un buen diagnóstico, ¿no? Que es el técnico que está realizando la mastografía esté capacitado en las diferentes proyecciones, que sepa cuánto tiene que comprimir la mama, aunque le duela un momento a la paciente. O sea, a mí no se me quita de la cabeza que las pacientes llegan y dicen, es que no me hago la mastografía porque es dolorosa. Pues, oye, por un ratito de dolor te ahorras... Pero, mire, le voy a decir, es dolorosa entre comillas, porque ahí viene el otro problema de la capacitación a médicos. Si tú como médico sabes que tu paciente tiene problemas de dolor, mija, te vas a tomar analgésico 3 días antes con horario, y está escrito que funciona muy bien. Uh-huh. Y así, sin dolor, la paciente coopera mejor. Ahora, ahí le va la otra. Háganlo cuando ya esté en la fase de progesterona, o sea, del día 14 al día 30, para que no tengas tanto problema de congestión. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que tú estés en tu fase de estrógenos, no tengas tanto problema. Porque si tú ya estás en una fase donde la progesterona hace que tu seno se ponga delicado y turgente por la acción hormonal, te va a hacer la mastografía, sales chillando. ¿Sí? Entonces, son métodos, volviendo al tema de la termomastografía, la respuesta para Laura sería no funciona, y no, tampoco sirve para detectar patología como quisieras. Así es. Uh-huh. ¿Sale? O sea, ahí sí, si lo ven, les van a quedar debiendo mucho. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que ahí deben de ver más los métodos tradicionales, vayan con gente que esté capacitada, con el equipo adecuado. Sí, y también hacerles saber que el ultrasonido no reemplaza a la mastografía. Eso es cierto. Porque muchos médicos mandan a sus pacientes diciéndoles, no te preocupes, con el ultrasonido es más que suficiente. No, perdón, no. Entonces, hay que ser responsables de lo que uno dice, hay que ser preventivos. Uh-huh. Y la única forma de ser preventivos es hacer mastografías. Ajá, sí. O sea, consejo para las señoras, y aquí vaya, sí se los voy a decir cómo va. Ultrasonido y mastografía, si pueden las dos juntas, mejor. Totalmente. Sí, que sean hechas evaluadas por el mismo médico radiólogo. Por supuesto. Y de hecho, el médico radiólogo que tiene que interpretar una mastografía tiene que ser un médico radiólogo subespecialista en mama. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta. Sí, entonces es un consejo sano. Tú que tienes ahí, que estás viéndonos, tienes mamá, hermana, novia, amigas, primas, ya se hicieron su mastografía, ya se hicieron su exploración de mamas anual por parte de un médico. Eso es muy importante. Y si tienes más de 40 años, ya te realizaste tu mastografía anual con tu complemento de ecografía. Porque lo que estás diciendo, Pati, es correcto. ¿Cuántas veces no van por las campañas solamente la pura mastografía y al final terminan siendo estudios incompletos porque efectivamente a la hora de interpretarse se requería de un ultrasonido para determinar si la lesión que estabas viendo en la mastografía era de naturaleza sólida o era de naturaleza quística? Eso es si te pescaron el que tenías ahí un problema en Así la mastografía, es. El que te hizo el ultrasonido. Porque si el que te hizo el ultrasonido no alcanzó a pescar o no tiene el conocimiento para ver esa mastografía, pues no vas a ver qué está buscando. Sí, por eso es lo que decía yo, ¿no? O sea que tanto la mastografía como el ultrasonido los tendría que realizar la misma persona. La misma persona que esté capacitada para ello. Yo ahí aclaro, no me quejo contra nadie, ni estoy echándole culpas a nadie. Digo, todo es muy respetable. Pero a mí me ha tocado ver así tumores. Y la señora te dice, es que me dijo el del ultrasonido que no tenía yo nada. O sea, ¿qué pasó ahí? Fue un médico ecografista que le dieron la masto, llegó, la vio. Pero no sabía qué ver. No sabía qué ver y le dijo, todo está bien, y cuando te lo pasan a revisión a ti,
Dices, a ver, espérate, ¿cómo no vieron Desde aquí esto? se veía, sí. O sea, ¿cómo no lo pero no vieron? sabía. No sabía. Pero peor, llegan sin la mastografía. Y entonces lo revisas y dices, bueno, ¿y cómo me oriento, no? No, pero tengo la interpretación, no, pues, tengo que ver la imagen, ¿no? Es que Así ahí es. también, eso también es otra cosa, miren, la interpretación en general en todos lados debe ser lo más fidedigna posible a la imagen. Sí. Y aclaro, voy a hacer una crítica malsana, no con todo el respeto, esa es una opinión personal, no es tomatazo para todos, es mi opinión personal. Cómo nos encanta echar rollo a los latinos. O sea, en general, la radiología en América Latina es rollo, pero rollo. O sea, le queremos complementar tanto que a veces nos pasamos. ¿Sí? Tú vas a otros lados y te ponen nódulo hiperintenso en región fulana de tal, compatible con. Ya, ahí quedó. ¿Sí? Conclusión, lesión fulana de tal, ya quedó. Oye, el otro día me tocó ver por ultrasonido como 10 nódulos, diferentes todos. Todos con el contorno, algunos lobulado, otros bien delimitado, otros angulados. Entonces, para la descripción, la interpretación es como bueno. Pero actualmente en el BIRAT 5 una de las cosas es los de mayor tamaño. O el más representativo. Ajá. ¿Sí? O sea, ahí te vas al de mayor gradaje. Sí. Ya. Te dicen, por ejemplo, vamos a poner que usted tiene muchos quistes, te dicen, se observan múltiples imágenes anecoicas, Sí, bueno, los quistes no hay tanto. La más representativa, fulana. No, también en las sólidas puedes hacerlo. Porque Sí. las sólidas son a veces tan distintas unas de otras que... Sí, pero Sí. en lo general también puedes hacerlo, con la de más alto. Ya actualmente o más ya las de sospecha, mayor ya. tamaño. Ajá. Es que en la edición anterior, en el BIRAT 4, acuérdate que ahí sí teníamos que una por una. Sí. Y actualmente ya no, ya te la más ampliaron representativa. y ya te dicen la más De representativa. hecho, ahí les va. Yo ya lo he platicado con ustedes en otros temas. La Unión Europea está haciendo algo que se llama formato de interpretación unificada, donde ellos se están quitando de que, por decir algo, no, se encuentra signo del hilo durmiente. Que ya no utilices esos términos. No, que ya no utilices nombres comunes, que no utilices referencias. Que ya no hagas te de la vayas bola de nieve o de Ajá, linguini. que te vayas anatómicamente a lo que es, Ajá. lo que tiene. La localización. Y ya, ¿sale? Y de hecho les voy a contar un cuento, pero eso yo creo que va a dar para otro podcast, pero les voy a dar un adelanto. ¿Saben qué es un RIRATS? ¿No? ¿No? ¿De los riñones o qué? No. ¿Ri? No sé. Sí. Es el sistema de validez para una solicitud de estudio. Chihuahua. ¿Y RIRATS. ¿Y cómo? Para saber si esa solicitud de estudio cumple con los estándares Si de lo tu que se cuate debe el clínico está justificando el estudio de una manera plena, concisa y reproducible. O sea, en pocas palabras, si me lo está pidiendo porque de veras es lo que es, o nada más se sacó de la manga el estudio para ver qué le decía el paciente. Uy, pues no pasaría nadie, ¿no? No, espérese, ahí va la parte divertida. Hay un artículo en este mes de European Radiology donde hicieron así un multicéntrico de RIRATS en 250 hospitales de toda Europa. ¿Cuánto cree que fue su correlación? Para esto el RIRATS lo divide en clases. Clase A, clase B, clase C, clase D. La clase A es de, tienes toda la razón, está plenamente justificado, está bien explorado, esta solicitud vale oro, esta te la hago porque te la hago. ¿Sale? La clase B es así como de, bueno, me dijiste una pequeña mentirijilla, pero pasa. ¿Sale? O sea que eso va a ser motivo de otro programa. Sí, por eso digo que hay que Perfecto. platicarlo. Bueno, la clase C dices, bueno, como que le andas inventando, pero pues todo sea por el paciente. Y la D es así de, eres un pinocho, canijo, eres un pinocho. Te está creciendo la nariz. Te está creciendo la nariz. Esto ni pasa. Bueno, Sí. ellos hacen la aplicación del RIRATS en los centros. ¿Cuánto cree que fue su correlación? No tengo. 53% general. Ándale.
No, pues imagínate. O sea, eso significa que 47 solicitudes no pasaban porque no pasaban. O sea, de cada casi, 100. casi la mitad. Ajá, de cada 100. Casi la mitad. O sea, le estoy diciendo, en un sistema organizado, con expediente electrónico Exactamente. multinacional, con exploración plenamente justificada, con notas. Que realmente los médicos ajenos al área de imagen no saben solicitar los estudios. Bueno, no es que no sepan, no lo justifican. Sí. O sea, es que ese es lo interesante del RIRADS, que te analiza todo el contexto. Sí, pues si nada más te ponen en el... Quiero una tomografía de cráneo, doctora, por cefalea. Ajá. Cefalea es un síntoma. Sí, bueno. No, o la clásica, dolor pélvico en estudio y todo así de, qué padre. Dolor abdominal en estudio. Ujú. Entonces, lo que ellos proponen... Dolor abdominal estudiado. Lo que ese estudio propone es que se debe primero que nada de establecer un patrón de auditoría de solicitudes. Me parece bien. Segundo, que tú tienes que aplicar alguna metodología. Lógico, el artículo hablaba de RIRADS, pues para que apliques metodología RIRADS. Y la tercera y la más importante, la concientización en todos los servicios de la justificación del estudio. Claro. Porque bueno, de ahí venía la onda de que cuánto se gasta en estudios mal hechos, tiempo de Yo no sé si a ustedes, atención y bueno, un montón de cosas. cuando estábamos haciendo la residencia, en esa época, ay Dios mío, me voy a ventanear. ¿Hace cuántos años? Ese era nuestro productor. Si lo sabe el público de Radiación de Fuga, que lo sepa el mundo. Dios, que lo sepa el público, doctora. Sin miedo. Que para solicitar un estudio de tomografía, ¿se acuerdan que eran unos formatos casi de una hoja, que era el nombre del paciente, la afiliación, y ponían un pequeño resumen clínico de por qué querían el estudio de tomografía? Yo me acuerdo de eso, y aún así habían estudios que luego no pasaban, ¿sí? Y yo me acuerdo mucho de eso, y que fue conforme se fue simplificando efectivamente todo lo que es papeleo y trámite de solicitud de estudios, desapareció el formato. Pues lo que estoy entendiendo es que prácticamente se va a estar regresando nuevamente a que el solicitar un estudio se plantee de eso. Pero que sea justificado. Claro. ¿no? Que tenga una razón de por qué hacerse. Es que ese es el motivo de la auditoría. Eso está muy bien. Método. Porque, a ver, vamos a entender que si tú no das una buena justificación al estudio, pues le vas a quitar lugar a un paciente que a lo mejor Totalmente, sí lo necesita. que sí lo necesita. Le vas a gastar una lana al hospital que pues no debería de gastarlo. Ujú. ¿Sí? Vas a meter a un paciente a un procedimiento que a lo mejor le puede ser hostil. O sea, tú mételo por medio de contraste, como dice la doctora, cefalea, empújale su medio de contraste, le da algo vasovagal y pues a la terapia intensiva lo mandas. Pero si no, ¿y qué van a terminar diciendo los familiares? Pero si nomás le dolía la cabeza. Ya sabíamos que tenía su migraña, nomás que así le dio más fuerte. Ujú. O sea, ¿justificaba realmente el estudio? Así es. Sí. Y bueno, o sea, todo lo que se deriva de eso. Entonces, si quieren, después lo platicamos para otro podcast. Claro pues, que sí. Ahí se los enseñamos a todo el público. No, pero muy interesante, me gustó mucho lo de la noticia y la pregunta, y muchas gracias. Dices que la persona que interrogó desde Guadalajara, Sí, ya ven, un saludo que vean para que todos. Sí leemos lo que nos mandan. Y que nos escuchan. Muchísimas gracias, y definitivamente el preguntar aclaran para nosotros y para ustedes como comunidad que nos siguen en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Es un gusto siempre estar aquí para ustedes. Y como siempre, bienvenidos y que tengan una buena semana. Pati, Rafa, esto fue Radiación de Fuga. Qué gusto que nos acompañen. Gracias.